Un cordial saludo para todos. Hoy de nuevo para indicarles o asesorarlos en cuanto al desarrollo de una chaqueta formal femenina. Para el desarrollo de esta prenda vamos a necesitar el básico delantero, al cual le realizamos el ajuste de la pinza de la sisa. De esa manera entonces ya tenemos marcado el básico y lo primero que vamos a hacer es eliminar esta pinza, dado que en la chaqueta solamente quiero que me aparezca la pinza vertical del busto. De esta manera entonces marcamos todo el molde y procedemos a eliminar esta pinza. Entonces, como el ancho de esta pinza es de 4 centímetros, vamos a trasladarlo a la parte inferior, o sea, a la cadera, y a la vez sobre el punto de cintura vamos a subir ese mismo valor. Entonces, estos 4 centímetros, yo tengo aquí indicado la línea de cintura, el punto de cintura que tenía del básico. Estos 4 centímetros los voy a trasladar después de esta línea de cintura y también los voy a eliminar en la parte inferior, o sea, sobre la línea de cadera. De esta manera voy a eliminar los 4 centímetros en la línea de costado y sobre la línea centro voy a subir 2 centímetros. Entonces vamos a marcar el molde que tengo previamente en lápiz. Entonces trazamos la línea centro, el hombro, con el mismo molde podemos trazar el escote y la sisa. Ahora, en el momento en que yo traslado los 4 centímetros de la pinza, tanto en la línea de cintura como en la línea de cadera, me indica que esta línea del costado ahora sí me va a quedar recta, ya no me va a quedar con la forma de la pinza porque he trasladado ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es, desde mi nuevo punto de cintura, con el molde, voy a trazar la línea de cadera y ayudados con una curva o con una regla que me coincida en esta parte inferior, la curva desde el costado hasta el centro frente. De esta manera, esta pinza que tenía de costado la he eliminado y solamente va a quedar funcional la pinza vertical del busto. Entonces vamos a marcarla porque esta pinza sí la vamos a elaborar en la prenda. Como la pinza llega a un punto muy cercano a la de la línea de cadera, vamos a escuadrar en la parte inferior y continuamos esa línea con el fin de que cuando elabore la pinza comience en este punto y termine sobre la línea de ruedo. De igual manera, sobre el punto del busto la hemos bajado 4 centímetros porque la pinza o el punto vértice de la pinza no debe llegar sobre el punto del busto, en la parte más alta, o sea, donde está ubicado los pezones. Entonces es así como nos queda ya el molde, eliminando la pinza de costado y solamente dejándolo con la pinza vertical. Ahora tenemos ya entonces el molde
delantero al que ya le eliminamos la pinza de costado. Este va a ser el molde patrón para desarrollar el resto del diseño. Entonces, como es una chaqueta, vamos a darle un poco de desahogo. Esos desahogos se ubican principalmente en la línea del hombro, en la línea del busto, cintura y cadera. Y se traza de la siguiente forma. Vamos a hacer escuadra con la línea centro del frente y ubicándola sobre el punto del hombro del molde inicial, hacemos una línea guía y marcamos 1 centímetro. Marco este punto, luego sigo haciendo escuadra con la línea centro frente y sobre la línea del busto vamos a trazar la línea inicial y marcamos 1.5. Ahora, sobre ese 1.5 que ya marqué en la línea de busto, voy a bajar a escuadra también 1.5. Esto para darle el desahogo a la sisa y por ende a la manga. En la línea de cadera, pues también apliqué, por lo general, debemos tomar el valor que dimos en el busto, de igual manera en la cintura y en la cadera. Y es así como entonces trazamos nueva curva de sisa hasta los puntos que acabé de indicar y hasta el desahogo que he sacado por el costado. Entonces ya tenemos por allí lo que es el desahogo o la amplitud que le vamos a dar a la chaqueta. Entonces, como es una chaqueta cruzada, vamos a agregar el valor para la botonera. En este caso vamos a agregar 6 centímetros para que finalmente me quede un monte de 12 centímetros, ¿sí? Al cruzar una pieza con la otra, de tal manera que tanto en la parte inferior como en la parte superior, aquí vamos a hacerlo con lápiz, voy a agregar esos 6 centímetros y voy a trazar una nueva línea de centro frente. Recuerden, a 6 centímetros. Ahora, sobre el punto del escote inicial y sobre la línea centro, voy a bajar 1 centímetro. Y sobre la línea donde saqué los 6 centímetros, ¿sí? Los mismos que saqué de botonera en la parte inferior, voy a bajar 2 centímetros. Eso con el fin de prolongar un poco más el escote para poder elaborar la solapa de la chaqueta. Luego, vamos a recordar que cuando hice la transformación del molde eliminando la pinza y les indiqué que esta pinza vertical la bajé del punto inicial, o sea, este punto es el punto de la línea del busto. Esa línea la debemos tener en cuenta en el siguiente patrón, porque necesitamos escuadrar sobre ese punto hacia la línea centro frente para saber exactamente la línea de la altura del busto. Esta línea es importante porque a partir de este punto voy a subir 3 centímetros, o sea, sobre la línea del busto voy a subir en la línea centro 3 centímetros. Esa medida que estoy aplicando aquí es para trazar una línea inclinada que me va a determinar el escote que va a llevar el cuello o solapa de la chaqueta. Si yo lo quiero más escotado, lo puedo pasar por todo el punto del busto o podría subirlo más dependiendo de cómo quiera la chaqueta, ¿sí? Cómo quiero la solapa. Por ejemplo, ya por acá la tengo elaborada y les podría indicar que
marqué 3 centímetros, tracé la línea y esa línea es la que me va a dar el quiebre para el cuello. Entonces, este punto de los 3 centímetros es muy importante. Me indica o me va a determinar el escote que va a quedar en la solapa. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Trazamos ahora entonces una línea que va desde el punto del hombro con los 3 centímetros que marqué en el centro frente. Entonces empezamos en la línea donde saqué 6 centímetros, paso por los 3, llego al hombro y voy a prolongar una línea guía, porque sobre esta línea también voy a necesitar marcar la medida que tiene el escote de la parte posterior o espalda. Entonces, tomamos el molde posterior, ¿sí?, o la espalda, y vamos a medir esta medida. ¿Sí? Vamos a tomar esta medida y esa medida la voy a colocar sobre esta línea, ¿sí?, donde la prolongué después del hombro. En este caso me da 7 centímetros, entonces marco los 7 y luego sobre esa línea hago escuadra hacia la izquierda, o sea, en esta parte. Escuadro, puedo hacer una línea guía y luego voy a tomar la medida, que en este caso le voy a dar 7 centímetros. Recuerden que yo estoy trabajando a mitad de escala. Entonces le voy a dar 7 centímetros y marco. Ya tengo esa parte que es la parte central posterior del escote de espalda. Luego vamos a medir de manera diagonal desde el punto donde bajé los 2 centímetros desde los 2 centímetros en dirección al punto donde escuadré el cuello y marco 2 centímetros. Ahora tomamos la medida que hay desde este punto hasta la línea centro. En este caso me da 3,2 y desde el mismo punto centro voy a marcar la misma distancia, 3,2 sobre el punto que ya había ubicado. Luego uno estos 2 puntos. Recuerden que había realizado la escuadra sobre este punto. Ahora, después de tener este recuadro, voy a aumentar por esta parte 1 centímetro. ¿Qué me indica este punto? Y así vamos a trazar nuevamente la línea, dándole un poco más de distancia a esta medida para que tenga más facilidad a la hora de hormar el cuello en la parte posterior. Entonces vamos ahora sí a marcar la pieza que me quedó del cuello. Este cuello es un cuello muy similar al cuello sport que ya hemos hecho en la camisa guayabera masculina, en la chaqueta tipo Levi's, en la camisa hindú masculina. Entonces, aquí simplemente es otra forma de realizarlo y lo hacemos directamente sobre el escote. De esa manera, entonces, ya tenemos esta parte junto con el cuello, que va a ser una pieza independiente.
Esto ahorita en el despiece lo vamos a sacar aparte y la blusa va a quedar con la parte de la botonera en forma de solapa, que a la vez la vamos a desplegar para que me quede enteriza. Ya les voy a explicar. Entonces, es así como hace un momento les mostraba esta parte del cuello. ¿Se observan? Es esto, y ya pues al devolverlo me va dando esa forma. De esta manera entonces ya aplicamos desahogos en hombro, busto, sisa, cintura, cadera. Damos el aumento, o dimos ya el aumento para la botonera, que en este caso es una botonera cruzada, ¿sí? Le dimos 6 centímetros, desarrollamos ya la forma que lleva la solapa y el cuello, ¿sí? Para darnos como resultado esta forma. De esta manera, el cuello, ¿sí? Esta partecita es lo que corresponde al cuello en la parte posterior. Entonces, si podemos ver, esta pieza es la parte de la tela del delantero, pero al devolver la solapa, yo también necesito que esta parte sea en tela, la misma tela, porque esta chaqueta va forrada, ¿sí? Pero necesito que aquí aún yo siga observando la misma tela que tenemos de la chaqueta. Para ese detalle vamos a aumentar o vamos a marcar, discúlpeme, no vamos a aumentar nada, vamos a marcar 6 centímetros desde el punto del escote hacia el hombro, con el fin de marcar una vista. En la parte del busto también voy a marcar 6 centímetros, y en la parte inferior de la cadera, desde el punto centro que teníamos, marco 6 centímetros. Es así como entonces vamos a trazar, y lo voy a hacer de manera en pespunte para que tengamos en cuenta que esto es una pieza o una parte que vamos a marcar como guía, porque necesitamos sacar esa pieza unida al delantero. Esta parte debemos hacerla en curva, y es así como la parte del delantero va a salir con nuevamente esta parte desdoblada, para que cuando yo esté ensamblando esto pueda doblar y la tela aún llegue hasta esta parte. Entonces ya tenemos ahora sí marcado el patrón, y ahora al sacar el despiece del delantero vamos a tener en cuenta que esta pieza marcamos el delantero, y luego toda esta parte que incluye hasta donde yo marqué la pieza para la vista, la voy a marcar desdoblada. Es importante hacer un piquete en este punto para que al sacarlo en la otra pieza notemos que de este punto y este inferior deben haber 2 piquetes que me indican que a partir de allí se dobla la tela. Entonces ya les muestro el despiece, cómo realmente queda la pieza del delantero. Entonces ya les había comentado que la solapa queda independiente del cuello, lo que quiere decir que esta pieza la debemos separar. Esto va a ser una pieza que ahora la vamos a sacar, y en esta parte va a llevar doblez de tela porque debe continuar para el otro lado. Entonces nos quedó esta parte. Ya les había comentado que al voltear yo necesito que tenga tela de este lado. Entonces
lo que hicimos fue agregar en este punto y en la parte inferior y marcar. Para luego esta parte que he señalado la vamos a marcar desplegada para que este delantero salga de la siguiente manera. Y ese ya sería entonces la parte del delantero de la chaqueta. Como ustedes ya saben, esto es una prenda que se está trabajando en tejido plano. Vamos a agregar 1 centímetro de costura en cada parte donde debemos unir una pieza con otra, lo que quiere decir que en absoluto todo el contorno del molde lleva ese margen de costura de 1 centímetro. Y es así como tenemos ya la parte del delantero. Es importante recordar que estos puntos que me indican la pinza los debo marcar y recalcar, y en esta parte inferior marcar un piquete hasta donde llega la pinza, para que en el momento del ensamble o de la confección yo pueda tener estos puntos marcados dentro del textil. Volvemos al desarrollo del patrón. Ya sacamos la pieza delantera que lleva la vista desplegada. Como les había dicho, la prenda es forrada. Entonces, la parte del delantero que llega no hasta aquí, sino que pasa porque esta pieza debe regresar y volver a este punto. Eso me indica que toda esta parte que queda se va a tomar como forro de la prenda, pero en la parte inferior no debemos traer la parte del forro hasta el final. Por tal motivo vamos a marcar 4 centímetros del ruedo o de la base hacia arriba para marcar así la vista. Entonces, con la reglita curva vamos a marcar esa pieza, que también la vamos a sacar en tela, y de esa manera lo que me queda restante, vamos a sacar esa pieza que me va a dar como resultado la parte del forro. Entonces, voy a señalarles con un pespunte lo que me va a quedar como forro de la parte delantera. Esta prenda pues tiene ciertos detalles que son de mucho cuidado, pero recuerden que es una prenda muy especial, una chaqueta. Entonces, toda esta parte que estoy indicando corresponde a la pieza del forro. Esta pieza del forro también va a incluir las pinzas, ¿sí? Esta pincita que va en cada lado y hasta donde llega. Entonces, ya les mostré cómo queda el despiece del delantero. Ahora les voy a mostrar el despiece de la vista, que es esta parte de aquí hasta acá, la pieza que incluye para el forro y el cuello, ¿cierto? Que lo acabé de recortar de la pieza, ¿sí? Lo vamos a pasar entonces ya para que quede totalmente terminada la parte delantera, la parte o la pieza que va en tela y lo que va en forro. Es así como tenemos entonces la parte del forro de la parte delantera, ¿sí? A esta pieza vamos a agregarle 2 centímetros en la parte inferior. Esto es muy importante dado a que el forro debe contener un poco de desahogo, ¿sí? Para que la prenda tenga movimiento, ¿sí? De pronto con el movimiento de la persona pues no
quede de pronto un poco tirante, y con ese fin agregamos estos 2 centímetros en la parte inferior. Luego agregamos el centímetro de costura por el contorno de la pieza. Ahora tenemos la vista, que es la pieza que va a ir en esta parte, ¿sí? En la parte inferior del forro. Esta vista pues es con el fin de que no se alcance a ver el forro por el derecho de la prenda. También debemos agregarle 1 centímetro en todo el contorno. Tenemos también el cuello, que está graficado para sacarlo con doblez de tela en esta parte. Este sería la parte exterior del cuello, y donde está la curva es la parte donde la vamos a unir al escote de la chaqueta. También agregamos 1 centímetro de costura. En esta parte no, porque vamos a darle doblez de costura. Entonces el cuello se corta 2 veces, la pieza, también la pieza de la vista, vamos a cortarla 2 veces, igual que el forro, ¿sí? Esta es la pieza del forro, va a llevar también las pinzas para darle más horma a la prenda. Y tenemos la pieza delantera, que ya les había mencionado, de igual manera con 1 centímetro de costura por todo el contorno. Es importante indicar estos piquetes, ¿sí? Ya que por este punto vamos a doblar la pieza en el momento del ensamble. Seguimos con la parte posterior o la espalda de la chaqueta. Para desarrollar esta parte vamos a utilizar el básico que habíamos trazado con la inclinación en la línea centro de la espalda, donde habíamos entrado 2 centímetros, dado a que esta prenda requiere un poco de horma, y entonces esta es la mejor pieza para iniciar el proceso. Bueno, entonces ya en la parte delantera les había explicado que esta prenda debe tener un poco de desahogo, ¿sí? En el hombro habíamos sacado 1 centímetro, de igual manera se aplica en esta parte. En el busto sacamos 1.5 y desde ese punto donde sacamos bajamos 1.5 para darle también el desahogo a la sisa. Luego, paralelo a la línea de costado, vamos también a sacar ese mismo valor, o sea, el 1.5, tanto en la cintura como en el punto de la cadera. Dado ya pues los valores del desahogo, vamos a agregar en la parte inferior, vamos a marcar sobre el ruedo o la parte base de la chaqueta, vamos a marcar 4 centímetros. Estos 4 centímetros los estoy marcando porque de la misma manera que en el delantero el forro queda un poco por encima de la línea base, en el posterior también vamos a agregar o a marcar estos 4 centímetros para que me sirvan como protección o como un recubrimiento a la parte final de la chaqueta. Entonces los marco en esta parte para luego calcar desde esta línea las piezas del forro, pero realmente la pieza de la chaqueta, ¿sí? la pieza exterior, la vamos a sacar luego en el despiece con estos 4 centímetros desdoblado, o sea que en el despiece estos 4 centímetros van a quedar agregados en la parte inferior, ¿sí? Voy a desdoblar. Listo. Por otro lado, la pieza del posterior va a tener un corte tipo princesa. Ese corte sale o lo obtenemos a partir de la pinza. Tenemos el punto vértice de la pinza y desde ese punto vamos a marcar 1 centímetro para poder sacar esta curva. En la parte de la sisa bajamos 10 centímetros y de esa manera
vamos a sacar una suave curva que pase por el centímetro y llegue a los 10 centímetros que he marcado en la sisa. En la parte inferior, como la pinza llega hasta este punto, la vamos a prolongar hasta la base. Y es así como dividimos esta pieza posterior en dos partes. O sea, vamos a sacar el molde de esta manera para el costado y por la otra línea para el centro. Entonces ahora pasamos al despiece de esta parte. Tengo ahora las dos piezas del molde que acababa de explicar. Entonces ese molde lo teníamos hasta este punto, ¿cierto? Y tenía marcado 4 centímetros. Estos 4 centímetros, como ya les expliqué, lo que hice fue desdoblarlo, ¿sí? Marcarlos hacia abajo. De esta manera, cuando yo ensamble la prenda, estos 4 centímetros van a devolver hasta acá y de este punto hacia arriba sale el forro, que ya les voy a indicar. Bueno, entonces obtenemos las dos piezas. Recuerden el hilo de tela, que es muy importante, y como esta pieza sale dividida, vamos a agregar 1 centímetro de costura por el contorno. En todas las partes vamos a agregar ese centímetro de costura y esta será entonces la parte visible del posterior. Ahora, para sacar la pieza del forro, ya les había mencionado, a partir de esta línea donde habíamos indicado inicialmente los 4, a partir de este punto sale la pieza del forro y aquí ya lo tenemos. Entonces, recuerdan que en el delantero les comenté que a partir de esta línea inferior vamos a agregar 2 centímetros para darle el desahogo al forro. Entonces, en estas dos piezas agregamos también los 2 centímetros y luego vamos a agregar el centímetro de costura en contorno, tanto de costado como de la pieza centro. Y esta entonces será la parte ya complementaria o forro de la parte posterior de la chaqueta. Por último, vamos a desarrollar la manga. La manga se desarrolla de la misma manera que lo hicimos en la camisa clásica. Les voy a explicar brevemente cómo se realiza. Entonces, lo primero que hacemos es tomar el largo de brazo o largo de manga, ¿sí? Sobre esa línea marcamos la altura de copa y a partir de ese punto, la altura de copa que son 12 centímetros, a partir de este punto escuadramos 2 líneas auxiliares. Ahora, de la prenda que ya desarrollamos, delantero y posterior, vamos a tomar los recorridos de sisa, delantero, posterior, y vamos a aplicarlo desde el punto donde bajé el centímetro hasta encontrarse con estas líneas. Ahora estas líneas inclinadas las dividimos en 3 partes iguales. Ahora vamos a hacer la curva. Como tenemos 3 divisiones en cada línea, entonces a la mitad de la primera división bajamos 1 centímetro. Sobre la segunda división subimos 1.5. De la misma manera de este lado subimos 1.5 en la primera, en la segunda división bajamos 1 y en la mitad de la última división bajamos 1 centímetro y de esa manera realizamos la curva. Ahora en la parte inferior vamos a aplicar al lado y lado la mitad del contorno de puño. Para esta chaqueta vamos a tener en cuenta que la medida para el puño de una talla S son 25 centímetros. Entonces vamos a aplicar desde este punto la mitad 12.5, 12.5 y unimos con el punto de la sisa. Ahora vamos a trazar una línea decorativa, un corte que va a llevar la manga. Para saber la distancia de dónde va esa línea, vamos a buscar la parte posterior del molde que ya realizamos y vamos a medir qué distancia hay desde el punto de la sisa hasta donde hice el corte princesa. Entonces, esta medida que tenemos aquí la vamos
aplicar desde este punto hasta donde me dé. Luego hago allí la indicación y a escuadra trazo esta línea. Esa línea es para hacer ese corte que finalmente vamos a colocar unos botoncitos decorativos. Se puede también hacer con abertura si lo deseamos, pero en este caso vamos a hacerlos decorativos. Bueno, realizamos esta línea y ahora recuerdan que tanto en el delantero como en el posterior marcamos sobre esta medida del largo una parte para la pieza que cubre el orillo. En este caso vamos a marcar 3 centímetros, la parte final, para indicar también que a partir de esta línea vamos a obtener el forro de la manga. Recuerden que la prenda es forrada. Entonces es así como las piezas de la manga van a salir hasta este punto y estos 3 centímetros los vamos a desdoblar hacia la parte inferior para cuando yo ensamble esa pieza queda hasta este punto y a partir de aquí quedará el forro. Entonces voy a pasar de una vez entonces a darles el despiece, cómo quedan estas dos partes, devolviendo o desdoblando estos 3 centímetros. Bueno, aquí ya tenemos la pieza de la manga, las dos piezas. Entonces dividimos la manga y el largo de la manga es hasta este punto, ¿sí? Esta partecita que parece un dobladillo son los 3 centímetros que había marcado, que ya los desdoblé, ¿sí? Recuerden que a partir de este punto sale el forro. Entonces desdoblamos esa pieza y simplemente vamos a agregar 1 centímetro de costura en contorno en ambas piezas, ¿sí? En todos los lados va a llevar 1 centímetro. Bueno, finalmente tenemos la pieza del forro. Esta pieza, pues como va interna, ya no necesitamos hacerle el corte que lleva la parte posterior, entonces la dejamos completa, ¿sí? Allí ya no es necesario. En la parte externa de la pieza, de la prenda, es decorativo, entonces interiormente ya no necesitamos esa línea, omitimos ese proceso. Entonces el forro llegaba hasta esta línea, llega, y de la misma manera que hicimos en las partes inferiores de cada pieza del forro, vamos a agregar 2 centímetros. Recuerden que este aumento que le damos a estas piezas en la parte inferior es con el fin de darle movimiento a la prenda, ¿sí? Darle un poco de desahogo al forro en relación con la pieza exterior para que la prenda pues se adapte más a los movimientos del cuerpo. De la misma manera, entonces, ya que les he repetido, vamos a aplicar 1 centímetro de costura en contorno de la prenda. Bueno, y de esta manera pues entonces ya con esta pieza culminamos el proceso. Espero que haya quedado todo entendido y bueno, si hay alguna inquietud pues me lo hacen saber. Buen día.